Tenemos con nosotros a Jack Saga, que es cineasta y productor independiente y acaba de ganar un premio del cual hablaremos al ratito. Y queríamos hacerle algunas preguntas, entre las cuales la primera: Jackie, yo sé que una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Qué es entonces una película? En cine eso todavía se complica más porque como director tienes que analizar cada imagen, pero además analizar cómo cada imagen se conecta con otra imagen, porque una película es una serie de encuadres, que es uno tras otro, tras otro, tras otro, y forman la película. Entonces, además de cada encuadre, cómo lo analizas, cómo lo armas, tienes que pensar cómo se junta con el que sigue. Y generalmente piensas en cómo terminó uno, cómo vas a entrar al nuevo, cómo vas a salir de uno y cómo vas a entrar al otro. Así hasta que termina. Es muy interesante porque es como un rompecabezas que tiene mucho más posibilidades. ¿Y cómo decidiste ser cineasta? ¿Es algo que desde pequeño llevas o qué? Es algo que de alguna forma estaba presente todo el tiempo en mi casa porque a mi papá le gustaba el hobby del video y la música. Y yo crecí con él grabándome a mí y a mi hermano con una cámara de video todo el tiempo. Y yo hacía con mi hermano videos con la cámara, tenía como acceso a la cámara desde muy chico y la llevaba a la escuela y grababa a mis amigos y así. Y fue algo que estaba presente todo el tiempo, pero que no lo sabía definir porque no conocía a nadie que se dedicara a eso. Si tú me preguntabas a los 17, 16 años qué es lo que quería hacer de grande, yo tenía la idea de tener una empresa que haga videos audiovisuales. Y fue hasta la Shara que fui a ver una película y que dije, llevar la cuestión audiovisual a lo más profesional, a lo más grande que hay, es el cine. Y decidí que eso es lo que quería hacer, aunque fue muy difícil porque como no conocía a nadie, ni mis papás que se dedicaran a eso, fue como, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo crees? ¿Qué es eso? Y poco a poco pues te vas dando cuenta que es una industria, que como cualquier otra, que hay escuelas, que tiene sus cosas bonitas, sus cosas feas, sus cosas difíciles y así. ¿Cómo fue recibida tu decisión por tus papás? Al principio te digo que no fue algo que estaban muy contentos. Yo siento que siempre me río con mi hermano que para mis papás nada hubieran estado contentos. Si yo le hubiera dicho a mi mamá que quiero ser doctor, me hubiera dicho, ¿para qué? Es muy difícil, todo el tiempo tienes que estar pendiente, no tienes descanso, no tienes vida. Si le hubiera dicho que quiero ser lo que quiera hacer, no hubiera estado bien. Hubiera visto los contras. Fue algo que no estaban acostumbrados. Hay muchos también estereotipos alrededor, que es una industria donde hay muchas drogas y mujeres y cosas así. La verdad es que no. Probablemente salen más casos a la luz, más por la televisión. Porque en la televisión hay toda una industria que va del chisme de la industria de la televisión y del cine. Entonces hay toda una industria de reporteros y canales de televisión y programas que se dedican a hacer la vida, digamos, detrás de cámaras. Entonces muchas veces salen más a la luz esos casos, pero drogas o infidelidades o así puede pasar en cualquier parte, no necesita ser en la tele o en el cine, puede ser en una oficina de contadores. ¿Y qué estudios se requieren para hacer lo que haces? Se necesita
hay escuelas, hay universidades de cine, pero lo más importante es practicar por fuera. O sea, lo que más puedes aprender es haciendo tú cosas y no dejar de hacer. Desde luego leer muchísimo del tema, de todos los aspectos del cine, pero practicar. Yo me había propuesto en la universidad, me acuerdo, hacer un cortometraje cada 6 meses. Y los primeros son muy malos, pero después de 10 o de 15 te vas dando cuenta que estás mejorando y que te estás acercando a lo que ves en la tele, a lo que ves en el cine. Para nuestros internautas que tienen esta ambición de ser cineastas, ¿qué se requiere para hacer un cortometraje? ¿Puede ser una simple cámara de video como estamos haciendo ahorita? Hoy en día la verdad es de que la tecnología hizo algo que le llaman democratizar el arte. Ya cualquiera puede hacer un cortometraje, incluso un largometraje. Ya con la camarita que compraste tiene mejor calidad que en décadas no se tenía, no habían estos formatos, no habían acceso. Y hoy lo tienes todo, prácticamente lo tienes todo. Y se han dado casos, películas que han ganado todos los premios, películas que hace 2 años la mejor película se filmó en una cámara digital, que ganó el Oscar. Entonces, ¿Cuál ya es? no es La mujer de tus ojos, una argentina, algo así se llama, La niña de tus ojos. Ah, esa cuál, sí. Es una película que se hizo en un formato digital, ya no en cine, y ganó el Oscar. Y hay películas todavía más baratas que han hecho en todos los aspectos. Te lo puedo decir, de que ganaron premios, que entraron a los mejores festivales o que hicieron todo el dinero del mundo y se hicieron con camaritas chiquititas. Increíble. Lo más difícil quizá es que hay películas que tienes que armar mucha producción, se le llama, un equipo de trabajo grande, que cuando no tienes dinero, cuando eres joven y estás en la universidad, puedes conseguir amigos que te ayuden. Conforme vas creciendo te vas dando cuenta que esos amigos también ya tienen como responsabilidades, ya no pueden trabajar gratis. Aunque les fascine el cine y lo que hacen, ya no pueden, necesitas conseguir un financiamiento para pagarles algo. Y la comida, y gastos que parecieran que no existen, pero si vas a filmar en una calle, necesitas a lo mejor coches y tienes que conseguir los coches, y si necesitas gente, pues tienes que conseguir la gente que pasa. Eso es lo más complicado, juntar como al equipo de trabajo y darles de comer y dónde se van a dormir y todo esto durante el rodaje. Eso es lo que va juntando más dinero, ahora más que las cámaras o las luces. Claro. ¿Y cómo ha sido tu trayectoria? Pues no me puedo quejar, aunque siempre uno quiere lograr más y avanzar más rápido. Yo hice un cortometraje que me ha abierto muchas puertas. Generalmente uno empieza haciendo cortometrajes y espera hacer uno que de alguna forma le abra las posibilidades de hacer un largometraje. Yo hice uno que se llama Yo también te quiero, que fue todo un suceso porque alguien lo subió a YouTube y juntó, creo que ahorita va por 8 millones de vistas. Hizo algo que nunca antes había pasado, por lo menos en México. Es el cortometraje que más se ha visto. Y eso me abrió muchísimas puertas porque en muchas partes ya ubicaban el corto sin saber que yo lo había hecho. Y me abrió las posibilidades de hacer una película, un largometraje, y ahorita estamos por estrenarlo, que lo vamos a estrenar a finales de marzo, abril, en cines. Muchas felicidades. Perdón, no sé si está algo. Ok, tú estabas hablando del cortometraje. Que realmente ese cortometraje me ayudó mucho a poder hacer un largometraje, que eso es como lo que todo
joven director o productor aspira. Y el proceso de un largometraje es mucho más complicado que el cortometraje por tiempos nada más. Te decía que el corto es como, aludiendo a la literatura, es el cuento, y el largometraje es la novela. Entonces se necesitan más recursos, se necesita mucho tiempo. Yo tenía un maestro que me decía que si tú pones en un pizarrón una línea al principio y una línea al final del pizarrón, el momento en que dices acción en la película es así, es este pedacito. Tiene todo un trabajo antes y un trabajo después que es mucho más largo que el que se ve en la tele, que lo divertido de la acción. En el caso de este largometraje, desde que empezó la idea hasta que terminó, pasaron 5 años. Y es estar, se necesita mucha tenacidad o mucha terquedad, como lo quieras ver, para decir quiero hacer esto y quiero decir esto y no importa qué, y paso a paso, y juntar el dinero. Y juntar el dinero puede ser más complicado que la misma filmación. Y así es una carrera de resistencia. ¿Cuántos años estudiaste? Estudié 4 años y medio. ¿Dónde? Primero estudié en la Ibero, Comunicaciones, y luego en la Universidad de Texas en Austin, cine. ¿Cuánto tiempo? Es que yo me transferí a la mitad. Estudié 2 años en la Ibero y 2 años y medio allá. Ah, padrísimo. ¿Y cómo le haces para el asunto de recaudación de fondos? Pues es complicado. Hay fondos del gobierno que ayudan. Y hay gente, hay inversionistas privados que o por la temática de la película o por el glamour de hacer cine, les puede llegar a interesar patrocinar una película. Porque generalmente, más en México, si es en español y así, las posibilidades de que sea un negocio son muy complicadas. Eso tiene que ver con otra pregunta que tenías del cine independiente en México. Realmente en el mundo, esto es a nivel mundial, si tú quieres hacer una película y no entras dentro del esquema de los estudios de Hollywood, que son creo 7, Sony, Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal, que ellos tienen toda una maquinaria para hacer películas y lanzar las películas. O sea, son dueños de los cines, de los brazos de distribución. Entonces, tú haces tu peliculita y tienes que estrenarla en la misma semana que están estrenando Harry Potter o Los Piratas del Caribe, y tú vas a salir en 10 cines comparado con ellos que van a salir en cientos de salas y millones invertidos en publicidad. Entonces, de entrada, los cines están limitados y hay cierto número de salas para estrenar cierto número de películas. Entonces, tu película ya, digamos que logras entrar, porque hay muchas películas que quieren entrar a los cines que no van a entrar. Y las que sí van a entrar llegan con una desventaja gigante. Entonces es muy difícil, el cine independiente es muy difícil que se vea. Y probablemente es mejor o sea, la gente que quiere ver una propuesta diferente, que no es de Hollywood, es complicado verlo, y es complicado, y cada vez también es más complicado reconocerlo, porque el gusto a la gente le empieza a cambiar. Después de que ves muchas películas con un cierto esquema, con actores, con una forma, ya ves otro tipo de cine y ya no te gusta. O sea, te empieza a limitar a la audiencia a cierto tipo de películas. ¿Y tú crees que se limita a las películas, digamos, taquilleras? No necesariamente. Hay veces que te voy a decir cómo funciona. Hay veces que llega un estudio y dice, yo tengo
Spider-Man, que Spider-Man va a ser un taquillazo en el año. Pero si la quieres, me la tienes que comprar como un paquete de otras 10, que son malísimas, pero está en paquete. Entonces tú decides. Por eso muchas veces en los cines vemos muchas películas gringas que son malísimas. Y entras al cine y ves y dices, esta es una porquería. Pero fue parte del paquete. Tienen que pasar esa para poder recibir el blockbuster que les va a dejar mucho dinero. Y lo hacen, pero a costa de ¿qué? De la audiencia. El cine está pasando un momento muy difícil en que está perdiendo mucha credibilidad. Mucha gente ya no, por ejemplo, prefiere quedarse en su casa y ver una serie de televisión americana que están muy buenas, que hay mucha creatividad, que están proponiendo mucho más que el cine, y el cine se está quedando atrás. ¿Y cuál es el proceso para hacer una película? Pues el primer proceso es pensar dentro de uno qué es lo que uno quiere decir. Y quizá eso es lo más complicado, porque... O sea, lleva su mensaje. Sí, todo medio tiene su mensaje, todo lo que uno vea escrito, leído, escuchado, visto, todo tiene un mensaje atrás. Y lo importante es qué es lo que quieres decir y cómo lo quieres decir, por qué lo quieres decir. Si no es algo muy importante, creo que tarde o temprano lo acabas dejando, porque el proceso es tan difícil, es tan complicado, que si no regresas constantemente a la base de qué es lo que quieres decir y por qué es tan importante, lo sueltas, lo tiras a la mitad, porque no, es demasiado complicado para... Aunque hay casos en donde, muchos casos donde vemos cosas muy malas y por alguna razón que es ajena al mensaje, que puede ser por el negocio, puede ser porque son amigos de tal o tal, o porque es gente que tiene poder para hacer cine, así se hacen películas que no deberían de haberse hecho, pero ahí están y salen en los cines y ahí están. Pero yo confío mucho en lo que uno quiere decir. Y ahí es la base, y la segunda parte sería escribirlo, ¿no? Que es el guión. Y yo creo que la base de todas las películas, lo más importante, el alma, está en el guión. Y también creo que es de lo más difícil de hacer. Yo no conozco otro trabajo, sinceramente, cualquier otro trabajo que me digas, en cualquier industria, que sea más difícil que de la nada crear algo, una historia completa con personajes redondos, como es una novela, una buena novela, un buen guión. Yo creo que escribir es lo más complicado que hay, de lo más difícil. ¿Y después del guión? Después del guión, una vez que ya tienes el guión, pues tienes que, digamos, desglosarlo y sabes cuántos personajes tienes, cuántas locaciones tienes, si son interiores, si son exteriores. Haces una organización de cómo lo debes de filmar. Pero antes de eso, para poderlo filmar necesitas dinero. Juntar el dinero, que te dije, hay diferentes formas. Pero hay veces que en juntar el dinero te tardas mucho más tiempo que en realmente hacer la película. Una vez que ya desglosas todo, pues es organizar la filmación, poner fechas. Vamos a filmar en 2 meses. Y tal día vamos a grabar esta escena, necesitamos a tales personajes, necesitamos tales locaciones, necesitamos tal vestuario, tales props o coches, y así vas organizando día con día. Generalmente una película independiente estamos hablando de 2 meses de filmación. Una película de estudio más grande a lo mejor son 4, pueden ser 6 meses. Pero el tiempo de filmación es limitado comparado con lo que tienes antes de preparación y después. Y después es postproducción, que es la edición, son cosas muy técnicas, que es para dejarla terminada, para que pueda verse en una pantalla en grande,
con el color correcto, con las imágenes como las quieres ver, con el sonido como lo quieres escuchar. Eso puede tardar 6 meses, un año después de filmar. Y luego hay más procesos, me imagino. Pues luego, ya que la tienes terminada, la cuestión de la distribución es otro viaje de años hasta que lo logras tener como... O prepararlo desde antes. Hoy en día lo importante, y quizá lo que yo aprendí en mi caso, es preparar la distribución desde que está en papel, desde antes de filmar la película. O sea, yo tenía la idea mucho tiempo de que yo voy a hacer una buena película, yo me voy a enfocar en hacer la mejor película posible. Y si es buena, va a salir en los cines y la gente la va a ver y va a tener una buena distribución y no va a pasar. Y no es verdad. No es así. No es así. No tiene que ver la calidad de la película para ver si va a tener una buena distribución o no. Y ahora platícanos de tu premio que acabas de lograr. Ganamos un premio. Esta película es una comedia sobre la honestidad en México. ¿Cómo se llama? Adiós Mundo Cruel. Toca un tema para mí que es básico en México, que es para mi punto de vista el problema de todos los problemas, que es la honestidad. Y lo quería tocar desde el punto de la comedia, lo hemos visto en cine, se ha tratado muchísimo, pero con una agresividad muy, muy fuerte o un lenguaje muy duro. Películas muy duras que tocan la corrupción y la situación que está viviendo México hoy en día, el crimen, el narcotráfico y así. Y esta es una propuesta diferente porque yo creo que todos los temas se pueden tratar también desde la comedia y no por eso es menos válido. Yo en lo personal al revés, yo creo que detrás de una buena comedia hay una crítica fuertísima y se puede aprender más a través de la comedia que es mucho más difícil. Hay un dicho que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Y la gente lo asimila más, uno se ve reflejado en sus actos. Y hicimos esta película que es de cierta forma muy local, se filmó todo en la Ciudad de México y tuvo muy buenas reacciones en el extranjero, la hemos pasado en festivales en el extranjero. Ganó el Festival de Cine de Austin, que es el único festival del mundo que gira en torno al guión. Es lo que te decía, realmente el alma de una película está en el guión. Lo más difícil de hacer y lo más difícil de encontrar es un buen guión. Entonces me dio mucho gusto recibir ese premio porque significa que el guión le vieron algo interesante a la historia. Yo me tardé aproximadamente un año junto con un amigo en escribir el guión y tuvimos asesores y es como si estás armando un rompecabezas y quieres dejarlo perfecto y que quede redondo y que no tenga cabos sueltos. Entonces ese festival es el único donde en lugar de que vengan actores, o sea, sí van actores famosos, sí, pero van más guionistas famosos que casi nadie los conoce, y tienes posibilidades de platicar o estar tomando una cerveza con ellos y ver intercambiar puntos de vista y técnicas y así. ¿Quién escribió este guión? Lo escribí yo junto con Enrique Schmelnick, un amigo. Padrísimo. Y dime, Jackie, si tuvieras que iniciar de nuevo desde tu carrera y todo, ¿elegirías lo mismo? ¿Sí? Sí, elegiría lo mismo. Quizá habrían cambios de cómo, dónde, pero o sea, a mí es algo que me apasiona, me gusta mucho.
Hay veces que te conectas más, te digo, a la esencia de por qué lo estás haciendo. Hay veces que te desconectas más. Pero hay veces que veo una buena película y que digo, wow, por esto hago lo que hago y quiero alcanzar esto. Y te da energías, te da fuerzas para seguir adelante. O cuando ves los resultados, porque te decía, llevaba 5 años haciendo una película que apenas este año, todo el 2011, estuvimos yendo a festivales y proyectándola por primera vez y ver la reacción en la audiencia. Cuando ves que la película funciona, que la gente se ríe, que terminando la película la gente discute los temas que tú querías tratar o mencionar, entonces te das cuenta que el esfuerzo valió la pena. Eso es como ver el resultado en la audiencia, es lo que te da energías para seguir adelante. ¿Y tú crees que el cine o la industria del cine, los productores independientes son apreciados en la comunidad judía? ¿Por la comunidad, por la gente, o por instituciones, o por...? Por la comunidad en general. Mira, son pocos los jóvenes que se dedican a eso, pero es gente que lo hace porque le gusta, porque realmente lo lleva adentro. No ve tanto el negocio, aunque puede ser buen negocio, más que el cine. O sea, el cine puede ser muy buen negocio si logras hacer esa película que sea el hitazo que le dé la vuelta al mundo. No digo que es imposible, pero no es fácil. Pero también uno vive de hacer otras cosas que son comerciales o más que nada comerciales, publicidad, que eso puede ser muy buen negocio. Y lo difícil es mantener un equilibrio entre las dos, seguir haciendo los proyectos de cine personales, lo que te gusta, y poder hacer cosas también que te dejen dinero. Y que de alguna forma haciéndolas practicas, porque también todo es práctica. Si uno deja de hacer cosas, de filmar, vas perdiendo la práctica, te vas como oxidando. Entonces, ¿se puede vivir de eso? Sí, se puede vivir de eso. Es un trabajo complicado en que no tiene a veces horarios, porque muchas veces hay tiempos de entrega que te obligan a apurar las cosas o a no dormir para entregar algo, porque va a salir en la tele y tiene que estar a tal hora, si no, no sale. Pero es muy divertido también porque logras conocer a gente que de otra forma no conocerías, que yo creo ahí tiene mucho que ver con el periodismo. Muchas veces tengo que grabar a gente que te metes a su mundo, a su trabajo. No solo lo grabas a él y platicas con él, sino que también tienes que meterte alrededor, con quién trabaja, dónde trabaja, viajas. En eso lo hace muy dinámico, no hay mucha rutina. Ah, muy bien. Muchas gracias, Jackie. No, a ti, gracias a ustedes.